Buenas tardes. En este video vamos a ver lo que es el tema de control estadístico de calidad del Tecnológico Nacional de México en la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es José Alfredo Morales Morales, con el profesor Miguel Ángel García Cano. Como primer tema vamos a mencionar la hoja de verificación. Eh, Hay de diferentes tipos. Es un formato impreso para recopilar información fácilmente. Podría ser una lista que usamos todos los días para verificar algún procedimiento a realizar o que aún se va a efectuar. Como vemos, esta es una hoja que yo creé para dar este ejemplo. Es una verificación de arranque de proceso en máquina extrusora. Tenemos estos parámetros, los conceptos, temperatura de agua, los barriles, la temperatura del clam y temperatura de dado 1 y dado 2, el puller y la transportadora. Tenemos un total de datos de 10 y estas son las especificaciones. Tenemos estas dos opciones, cumple o no cumple con las especificaciones. Aquí podemos palomear o tachar a como ustedes quieran trabajarlo. En este caso tenemos dos procesos que no se están cumpliendo, que es el CLAM y el puller, que están fuera de especificación. Entonces una hoja de verificación es más que nada un formato que nos permite llevar a cabo una lista de lo que se va a hacer y pues llevarlo como evidencia de que se está iniciando un proceso de esta manera o el estatus de algún proceso, ¿no? Es eso lo que es la hoja de verificación. Vamos a continuar con diagrama causa y efecto o de Ishikawa. Es un método gráfico que relaciona un problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generan, perdón. La importancia de este diagrama obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar de manera directa las soluciones sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. Ok, vamos a abrir este archivo para darles un ejemplo de la función del diagrama de causa y efecto. Ok, aquí tenemos el archivo de el diagrama de Ishikawa, conocido como causa y efecto. Tenemos estos datos, podemos organizarlos de esta manera. Personas, máquinas, métodos, mediciones, entorno, parámetros. Podemos ponerlo de esta manera o pues algo relacionado a ello, ¿no? Una vez que tenemos ya los campos que necesitamos, dependiendo del problema que se encontró, entonces nos vamos a estadística y vamos a seleccionar herramientas de calidad. En herramientas de calidad vamos a seleccionar causa y efecto. Y se nos abre esta ventana. Aquí vamos a seleccionar las columnas que tenemos. Vamos a dar un clic aquí y nos va a arrojar todas las columnas. Vamos a seleccionar. En este caso, pues ya vienen etiquetas prediseñadas. Ya los trae el programa. Solamente vamos a relacionarlos, materiales con materiales, métodos con métodos, para que tengan un orden más que nada. Una vez seleccionando las causas, el lugar donde se encontró el problema o las posibles causas, entonces también podemos agregar podemos agregar
ramal, que en este caso podemos seleccionar esta casilla y aquí nos muestra las mismas opciones. Aquí podemos agregar lo que es eh, personas. Como es en personas, vamos a seleccionar, por ejemplo, operador, que el operador, y lo vamos a aceptar. Tenemos otros subtemas, también podemos agregar en parámetros. En máquina podemos agregar, por ejemplo, en este caso tengo seleccionado parámetros. Aquí está parámetros porque va relacionado con las máquinas. Y así sucesivamente. En material, por ejemplo, creo que en material seleccioné recipientes y así vamos agregando subtemas, ¿no? Y ahorita con el diagrama ya hecho vamos a ver por qué tenemos que agregar estas partes y cómo va a quedar la estructura del diagrama. Entonces le damos a aceptar, podemos poner el efecto, eh, el problema que se encontró y pues el título yo le puse Chemex. Vamos a aceptar. Y este es el diagrama de Ishikawa. Como podemos ver, aquí está el problema encontrado. Dice de cliente, tiro corto. Tenemos en medición las posibles causas. El operador fatiga, se fatigó. En equipos tenemos calibraciones de los equipos, capacitación del personal, del operador. En material tenemos en recipientes mojados, sucios, y en personal tenemos la habilidad, capacidad insuficiente. En máquinas tenemos mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, parámetros. En mantenimiento preventivo tenemos velocidades y temperaturas. En métodos tenemos mezcla de materiales errónea, precalentamiento inadecuado. Y en entorno tenemos lo que es clima. De esta manera podemos incluso agregar muchos subtemas, eh, las que nosotros querramos. Podemos agregarle todo lo que sea necesario para elegir cuidadosamente la causa y raíz del problema y así de esta manera corregirlo como debe de ser, ¿no? Ok, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a cerrar aquí. El diagrama de Pareto. Es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar el o los problemas vitales, así como sus principales causas. La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso se trabaje en todos los problemas al mismo tiempo, atacando todas sus causas a la vez, sino que con base en los datos e información aportados por un análisis estadístico se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde estos tengan mayor impacto. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ok, vamos a abrir este archivo y ahorita voy a explicar brevemente de qué se trata. Ok, aquí tengo ya hecho el diagrama de Pareto de defecto. Y aquí tenemos estos datos. En el eje Y tenemos el conteo de las piezas y de este lado tenemos el porcentaje del, del lado derecho. Y en el eje X tenemos los defectos, la lista de los defectos, cada uno con su respectiva barra.
Como dijimos, el diagrama de Pareto es un análisis de datos, es como una representación de, las posibles fallas que tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica, el diagrama de Pareto nos permite ver con claridad cuál es el problema que más impacta en un proceso. En este caso tenemos el botón faltante y errores de puntadas. Estos dos defectos o estos dos problemas nos están ocasionando un impacto negativo en el proceso. Por lo tanto, estas son áreas de mejora, áreas en donde podemos buscar posibles soluciones, mejorándolo o ver la manera de quitarlo o para obtener mejores resultados. Aquí podemos ver el porcentaje acumulado. En este caso tenemos el porcentaje de 217, que en este caso es de botón faltante. Tenemos un porcentaje de 45.2% más el 23.3 nos da un acumulado de 68.5. Si sumamos el 14% del 67, que es el hilo flojo, nos da un acumulado de 82.5, como podemos verlo en esta línea también. Esta es la línea de acumulado de porcentaje. Como se mencionó, dice que la altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Como podemos observar, disminuye de izquierda a derecha. Entonces, con este diagrama de Pareto podemos identificar fácilmente cuáles son las causas que nos están provocando un impacto negativo y son posibles mejoras que podemos obtener y pues llevar a cabo, ¿no? Para quitar estos problemas que nos están ocasionando, ¿no? Para evitar estas pérdidas que nos generan. El diagrama de Pareto es más que nada es eso, no nos permite tomar en algunos procesos decisiones tan precisas, pero sí nos ayuda en algunos procesos que son un poco más básicos, más fáciles, como en este caso. Vamos a continuar. Bueno, acá tengo el archivo abierto, me parece, para poder crear el diagrama de Pareto, la gráfica de Pareto. Vamos a irnos a estadística. Veamos. Nos vamos en estadística, herramientas de calidad y diagrama de Pareto. Tiene una imagen similar al diagrama que acabamos de ver. Seleccionamos esa. En defecto o datos de atributos en esta casilla vamos a seleccionar los defectos, que es el C1 con doble clic, y en frecuencia, que es el conteo, le damos doble clic también aquí, que es conteo, y le damos aceptar. Y este es el diagrama que les acabo de explicar. Aquí tenemos el botón faltante, que son de 217, que es esta cantidad de acá abajo. Tenemos errores de puntadas, que es de 112 y lo tenemos acá abajo. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los datos, las barras tienen sus respectivos, las cantidades y los porcentajes. Los datos de hasta abajo son los porcentajes acumulados. Conforme se van sumando los porcentajes,
se van agregando en la parte de abajo y también lo tenemos en la gráfica hasta llegar al 100%. Ok, continuamos. Vamos a cerrar aquí. Continuamos con el histograma. El histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas unas junto a la otra, sin espacio entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, muestra la magnitud de los datos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ok, aquí tenemos el histograma, grosor de discos. En este caso, el histograma es más que nada también una representación en el cual pues no nos da muchas opciones para tomar una decisión de acuerdo al proceso. Pero sí nos muestra, en este caso, nos da lo que es la media del conjunto de datos. Tenemos la n, que es el total de datos, que son 125 muestras, que en este caso es el grosor de discos. Tenemos 125 discos. Entonces, a cada disco se le sacó las medidas del grosor y tenemos estas 125 muestras de los discos, ¿no? Entonces, de esos 125 datos, tenemos la media que nos da este histograma, que es de 1.179. Tenemos lo que es la desviación estándar. La desviación estándar es de 0.02695, que en este caso, como podemos observar con eh, la campana de Gauss, aquí podemos ver que tenemos la desviación estándar, el punto medio 1.17 lo tenemos aquí, el 1.17 lo tenemos de este lado. Ese es el valor medio. Entonces tenemos los límites inferiores de este lado izquierdo y el límite superior. Y como podemos observar, en el límite inferior tenemos muchas muestras que están por debajo del valor final, o en este caso están por debajo del punto medio, que es 1.17. Tenemos el sesgo de este lado. Y del lado derecho son pocas muestras que están por debajo del valor nominal. Por lo tanto, las posibles fallas o el descentrado que contiene que tiene el proceso, perdón, está afectando por el lado izquierdo, donde nos muestra que son muchas piezas que tienen un valor por abajo del valor nominal. Y de esta manera es cómo se representa el histograma y lo que podemos obtener de ello, ¿no? Tenemos las frecuencias y aquí tenemos todos los datos, el 1.12, tenemos el 1.11, 13, 14, 1.15, 1.16, 1.17 y así sucesivamente, ¿no? En este caso le puse estos datos para que se pueda verificar cuántos tenemos del 1.17. Tenemos 23 muestras. El, el 17 tenemos de 1.16, son 17 muestras. 9 del 1.15, del 1.14, 2. Entonces, este es el histograma y estos son los datos que nos arrojan. Vamos a continuar con el diagrama de dispersión. Muestra de una manera visual la relación entre dos variables. Esta relación se puede presentar de diferentes maneras. Este tipo de diagrama se utiliza en análisis de regresión para estudiar variables cuantitativas. Entonces, como podemos ver, la gráfica de dispersión nos
nos arroja lo que es esta línea, esta diagonal roja con estos puntos. Estos puntos son los datos en donde nos muestra la correlación que hay entre la línea roja. Están dispersos, ¿no? Están separados, por decir así. Entonces no hay una eh, para que el proceso sea un proceso adecuado. Esta gráfica de dispersión de impurezas nos muestra lo que es la velocidad en RPM, que es en el eje X de 20 a 25. Conforme aumenta las velocidades del RPM, también aumenta el porcentaje de impurezas. Entonces, si lo hacemos de la manera inversa, en donde disminuye la velocidad del RPM, también disminuiría lo que es el porcentaje de impurezas. Entonces la diagonal se pasaría a ser del lado contrario a esta dirección. Entonces va dependiendo de los datos que se obtengan en el proceso o de ciertos datos, ¿no? Entonces en este caso tenemos una dispersión eh, un poco alta porque tenemos muchos datos que están separados, y esta es la gráfica de dispersión. Es para verificar qué tan dispersos están los datos a partir del punto medio. Ok, vamos a continuar con estratificación o clasificación de datos. La estratificación es analizar problemas, fallas, quejas o datos, clasificándolos o agrupándolos de acuerdo con los factores que se cree pueden influir en la magnitud de los mismos, a fin de localizar las mejores pistas para resolver los problemas de un proceso. Por ejemplo, los problemas pueden analizarse de acuerdo con tipo de fallas, método de trabajo, maquinaria, turnos, obreros, materiales o cualquier otro factor que proporcione una pista acerca de dónde centrar los esfuerzos de mejora y cuáles son las causas vitales. Es una buena estrategia de búsqueda que facilita entender cómo influyen los diversos factores o variantes que vienen en una situación problemática, de forma que sea posible localizar diferencias, prioridades y pistas que permitan profundizar en la búsqueda de las verdaderas causas de un problema. Ok, la estratificación, por ejemplo, tenemos la situación, la empresa de manufactura de productos médicos, tenemos dos líneas de producción, únicamente se desechan, en una línea de producción se desechan piezas. Por ejemplo, el supervisor llega y solamente desecha las piezas sin saber a ciencia cierta cuál es la razón por la que están los defectos, ¿no? Entonces, se tiran únicamente las piezas defectuosas sin saber cuál es el origen del problema. Entonces, si no corregimos esta parte y ignoramos este punto, entonces vamos a estar tirando mucho scrap y pues nos afecta hasta cierto grado, ¿no? Tenemos lo que es la recolección de datos. Vamos a clasificar pieza por tipo de defecto durante una semana. Que se selecciona, pero para este proceso se va a elaborar una matriz. En este caso lo elaboré con Excel. Se puede hacer con Minitab, en este caso yo utilicé Excel. Se hace esta matriz en donde se seleccionan los defectos en una columna. Sería lo que es contaminación, temperatura de la máquina y temperatura del agua, Puller, instrumento de medición. Y aquí tenemos estos defectos, y el producto lo trabajan en 3 máquinas. Por lo tanto, en la máquina 1 la contaminación eh, tenemos 6, en la máquina 2 tenemos 16 y en la máquina 3 tenemos 10. Y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a los totales,
la suma total de estos datos por cada tipo de defecto. Entonces tenemos que el total de lo que es temperatura, tenemos que la temperatura de la máquina tiene 61 fallas, o sea, piezas. Es muy alto y al igual que el total del tipo de máquina, o sea, qué máquina está provocando esos problemas. Entonces, para eso nos ayuda la matriz, para verificar de dónde viene el problema y atacarlo directamente, ¿no? Y para no hacer como un team marine, ¿no? O sea, entonces, de esta manera nosotros obtenemos específicamente, detalladamente, que la falla y la posible falla viene de la máquina 2, ya que está generando más piezas. Entonces tenemos 59 y en este caso tenemos 61 en la temperatura de la máquina. Y tenemos que realizar un diagrama de estratificación. El diagrama es más que nada como una representación de lo que ya se elaboró en la matriz. Como podemos observar, por ejemplo, en la máquina 1 tenemos lo que son estas barras de color azul. Aquí podemos observar que en la máquina 1 sí tenemos una cantidad de 12 piezas, tenemos 6 y aquí tenemos el comportamiento, ¿no? Entonces no nos afecta mucho. Con el diagrama nos podemos dar cuenta rápidamente que el color naranja, que en este caso corresponde a la máquina 2, es el que nos está provocando más problemas, ya que nos da una cantidad de 34 datos, se sale. Es, es- es evidente al verlo en el diagrama que la máquina 2 nos está provocando mucho estrés, mucha pérdida. Por lo tanto, realizar la matriz con los posibles defectos o el defecto encontrado, entonces hacemos una lista de todo, de lo que nosotros consideramos que de ahí proviene el problema y lo representamos en el diagrama y de esta manera nos podemos dar cuenta que prácticamente desde cierta parte viene el problema y vamos a atacarlo directamente, ¿no? Esta es una manera de cómo resolver problemas detalladamente, problemas específicos y llegar con el punto, o sea, llegar al punto y atacar verdaderamente el problema y así evitar estas pérdidas. Es cómo funciona lo que es la estratificación. Agrupar muchos datos para poder localizar ciertos problemas. Ok, continuamos. Por último, tenemos lo que es la habilidad y capacidad del proceso. Dice, son mediciones especializadas que sirven para evaluar de manera práctica la habilidad de los procesos para cumplir con las especificaciones. Hasta este punto, pues como hemos notado en los temas anteriores, estamos evaluamos ciertos detalles, algunos que son no tan estrictos porque va dependiendo del tipo de proceso. Como también tenemos procesos complicados, como donde se involucran mediciones más, eh, donde tienen donde no debe de tener una variación que nos puede afectar, en este caso los productos médicos que son muy delicados, entre otros procesos o productos que se requiere una verificación más precisa. Para eso es la habilidad y la capacidad del proceso. En este caso tenemos ya, bueno, en este caso ya tengo hecho esta gráfica de grosor de discos. Aquí podemos observar lo que es la capacidad del proceso, o sea, cómo está el proceso, si es capaz el proceso de que continúe o que es capaz de que está cumpliendo con las especificaciones o lo que requiere el cliente. Si no nos está arrojando, estamos trabajando bien y si el proceso está mandando eh, pocos, pocos defectos y aquí podemos observar todo, ¿no? Cómo es que nuestro cliente está recibiendo el producto, si nos va a favorecer a largo plazo o a corto plazo, si el cliente nos va
prácticamente nos va a dejar de comprar porque el producto está llegando, les está llegando muchos defectos o entre otras cosas, ¿no? Entonces podemos ver mejoras, capacidades a corto plazo y a largo plazo. Entonces podemos ver algunos puntos importantes para utilizar lo que es la habilidad y capacidad del proceso. Tenemos en este caso el índice CPM, que se llama índice de Taguchi. En este caso, aquí tenemos cómo podemos obtener el CPM. Cuando realizamos este proceso, bueno, vamos a ver cómo obtener esto. Aquí tengo los datos, vamos a cerrar este. Ok, para obtener esta gráfica o esa información nos vamos a estadística, me parece, nos vamos a herramientas de calidad y análisis de capacidad. Nos vamos en Sixpack, seleccionamos esta parte, capacidad de Sixpack. Podemos obtener con una gráfica, podemos verificar si tenemos un proceso normal o un proceso no normal. Podemos utilizar alguna gráfica o algún diagrama para obtener estos datos. O en este caso, si nosotros sabemos que es un proceso normal, que cumple, está dentro de, entonces vamos a seleccionar esta parte. Si sabemos que no es normal o que es normal, entonces vamos a seleccionar cualquiera de estos dos. Pero en este caso, pues voy a seleccionar este. Yo para este ejemplo tengo este conjunto de datos que es grosor de discos, lo tengo en una sola columna, por lo tanto yo voy a seleccionar entre y dentro de. Entonces vamos a ver columna individual, yo tengo lo que es una columna individual. Aquí tenemos subgrupos en las filas de, en este caso es por ejemplo si tengo tengo 5 muestras por cada cierto tiempo y los voy a tener organizados acá por columnas. Entonces, estos son subgrupos en las filas o filas, perdón. Pero en este caso yo tengo una columna individual. Eh, Le doy clic aquí y me aparece, ¿no? Que es la C1. Le damos doble clic. Tamaño del subgrupo, le damos 5. Tenemos especificación inferior de acuerdo a los datos. Vamos a poner aquí lo que es el valor de los datos, el valor inferior, o sea, el dato mínimo, que me parece que es el 1.10. Y especificación superior, que es 1.30, ya que el valor nominal es 1.20 con una tolerancia de 0.10. 0.10, por lo tanto a 1.20 le quito 10, me queda 10 y a 1.20 le sumo 0.10, me da 1.30, entonces es el límite inferior y límite superior. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos informe de capacidad de Sixpack entre o dentro del grosor de discos. Como podemos ver, tenemos mucha información. Lo que más nos importa es saber si el proceso si es capaz de que sí nos está sirviendo y nos está generando ganancia en cuanto a lo que el cliente requiere. Si el proceso no está capaz, entonces a corto plazo o a mediano plazo, a largo plazo, el cliente nos puede decir, ¿sabes qué? Ya no ocupo tu producto, o nos va a dejar de comprar, o tengo estos posibles problemas, y así, ¿no? Entonces, podemos tener posibles mejoras a corto plazo verificando estos datos. Aquí tenemos, dice, valores individuales, tenemos esto, tenemos un límite inferior y el límite superior. Aquí podemos ver que no se sale. Tenemos un descentrado, sí, porque los datos no están, no hay mucha correlación.
Tenemos el rango móvil, que también hay datos que se salen, están cerca, cerca del valor mínimo. Como vimos en el tema anterior, que aquí tenemos límite de especificación inferior y límite de especificación superior, como estábamos viendo hace ratos con el diagrama de Pareto. Les mencionaba que tenemos más datos tenemos más datos que se salen, que están por debajo del valor nominal, que es 1.17. Y tenemos pocos datos que están arriba del nominal, pero están cerca del límite superior. Entonces, aquí podemos ver esta representación con la campana de Gauss. Entonces, para saber si el proceso es capaz, tenemos estas informaciones. Tenemos lo que es la desviación estándar general, que es de 0.02738. Tenemos la desviación estándar general, que es de 0.02695 y 0.027. Entonces aquí lo tenemos como redondeado, ¿no? Ahora, de este lado es lo que nos importa para saber la capacidad del proceso. Dice que el dato PP, si nosotros tomamos en cuenta el PP, este dato estadístico nos indica que este no toma en cuenta lo que es el centrado del proceso, o sea, las posibles fallas. Este dato no toma en cuenta el descentrado, pero el PPK sustituye al PP, ya que en el PPK sí se toma en cuenta el centrado del proceso, si está completamente centrado y el proceso está muy bien, entonces para esto es el valor el PPK. Pero en este caso tenemos un PPK de 0.97. El PPK va de la mano con... Ok, vamos a hacerlo más chico para que se pueda ver. Ok, vamos a verlo desde aquí. Es la misma, entonces como podemos ver, tenemos un CPK de 0.96. Este va relacionado con el CPM. El PPK es de 0.97, que tiene relación con el CPK, que es de 0.96. Entonces, si tomamos en cuenta solo el PPK, nos arroja el dato que queremos saber, la capacidad del proceso, si es capaz, si está centrado o no está centrado. Pero para saber esto, si significa que está centrado o no, entonces se sabe que el PPK o el CPK debe de tener un valor mínimo de 1.24. Debe de tener un valor mínimo de 1.25 para que el proceso sea capaz o de que tenga un centrado correcto y es tengamos la confianza, ¿no? De que no se están yendo, que no estamos mandando piezas con defectos o muchas piezas que están fuera de o cerca de cerca del límite inferior o el límite superior. Entonces, por lo tanto, tenemos para este proceso la capacidad de este proceso no es capaz, ya que tenemos un valor de 0.96, es menor a 1. Para que el proceso sea capaz debe de ser de 1.25 y no llega ni a 1, lo que es el CPK o el PPK. Entonces, el proceso está arrojando partes por millón. De acuerdo a la desviación estándar general, nos está arrojando 2045 piezas malas.
2045 piezas que se está mandando al cliente porque el proceso no está centrado como tal, no está centrado en donde pues el proceso no cumple con las especificaciones o lo que requiere el cliente. Por lo tanto, este proceso no es capaz. Para eso es el dato del CPK, ya que el valor mínimo que debe de tener el CPK para que el proceso esté bien y cumpla con las especificaciones y con lo que requiere el cliente es de un CPK de 1.25. Es el valor mínimo, pero no significa que tenemos que estar dentro de o cerca del mínimo. Tiene que ser superior a 1.25, ya que el proceso en este caso no es capaz. Hay procesos que son capaces pero apretados, o que están muy cerca del mínimo, o que están un poco descentrados. Por lo tanto, entre mayor es el CPK, es mejor el centrado del proceso, o la capacidad del proceso es mucho mejor. Otro dato importante es el CPM que les mencioné al principio, que es el índice de Taguchi. En este caso, acá no nos arroja este dato, pero también es otro punto que también podemos tomar en cuenta para poder saber si el proceso es capaz. Viene de la mano, o tomamos el CPK, el CPM, o el CPK o el PPK, para saber el centrado del proceso, si la capacidad del proceso está correcto para lo que requiere el cliente. Para obtener el CPM, estas son las dos fórmulas. Necesitamos obtener este dato, la T, para poder obtener la CPK. Tenemos la especificación superior, el límite superior y el límite inferior. El límite superior menos el límite inferior dividido entre 6 veces este dato. Pero para obtener este dato nosotros necesitamos resolver esta fórmula. Necesitamos obtener ese dato. En este caso me parece que sí lo hice. Sí lo hice y el resultado me dio, no lo tengo registrado aquí, pero si nosotros realizamos esto, a mí me dio un CPM de 0.031. O sea, me dio un dato por abajo de lo que se requiere. Entonces, tanto el CPM como el CPK son dos datos que podemos tomar en cuenta, y el PPK. Entonces, donde es el PPK y el CPM son los puntos donde nos arroja qué tan capaz está el proceso para que el cliente esté recibiendo los productos correctos y que estén dando la funcionalidad que se requiere para poder llevar a cabo algún proceso con el producto. Por lo tanto, en esta parte nosotros podemos obtener puntos de mejora, o estar confiados de que el proceso está centrado adecuadamente y es capaz. A partir de este punto nosotros podemos observar en qué área nosotros tenemos oportunidades de mejora. En valor mínimo vamos a verificar esta parte, podemos acercarlo al valor nominal, eh, o dependiendo del proceso, si el producto nos sirve más con valores arriba del nominal, o en el nominal, o por abajo del nominal. En este caso nos está afectando tenerlo por debajo del nominal, ya que hay muchas piezas que tenemos que estamos mandando mal o fuera de especificación al cliente. Y así es como terminamos el tema con estos datos, que son muy importantes para la hora de tomar decisiones de un proceso y para posibles mejoras de la calidad de los productos.